¿Qué pasa, McFlys? Otro dominguillo de The Last of Us. Y ya saben cómo funciona esto. Y al igual que en el episodio anterior, vamos a ver las principales diferencias, así como semejanzas de este segundo episodio con respecto al videojuego, así como algunas curiosidades que tal vez no viste, como los chasqueadores que no ven nada. Y como siempre, no olvides suscribirte con campanita si todavía no lo has hecho, para formar parte de esta comunidad McFly, la más desarrollada de todo YouTube, una comunidad a la que le apasiona el buen cine o la buena televisión como The Last of Us. Joder, esto sí es cine. Una de las cosas no precisamente negativas que había dicho del episodio anterior es que habían omitido muchísimo sobre la parte jugable del juego. Casi todo el recorrido a pie que hacía Joel con Tess lo habían omitido para enfocarse más en escenas nuevas que conectaban más con los personajes y en nuevas cosas de la historia. Sin embargo, en este segundo episodio sí que hay muchísima más exploración y sí te sientes mucho más metido como jugando un videojuego. No solamente por las típicas escenas de espaldas que están hechas para que parezca que estás jugando y que te dan ganas de agarrar un mando, sino porque ya se empezaron a ver pequeñas referencias que son muy de videojuegos, como el simple hecho de que Joel le haga una pequeña zancada a Tess para que se suba a un muro y él pueda seguir explorando por otra parte. Es que sí entendí la referencia. Así que si el episodio 1 lo sentiste súper fiel al videojuego a pesar de las diferencias y las escenas nuevas, este episodio 2 seguramente lo sentiste mucho más fiel, así que vamos de una vez a analizarlo. Y después de que ya hayamos cubierto todas las referencias, diferencias y semejanzas de este capítulo con el videojuego, ya podemos seguir con el bailecillo. Al igual que el episodio anterior, este segundo episodio va a comenzar con una escena que no existe en el videojuego. En este episodio 2 vamos a estar viendo una nueva escena de cómo unos soldados se llevan a una científica de la Universidad de Indonesia para que investigue materia relacionada con los hongos. Y aunque para muchos escenas como esta se pueden sentir con algo de relleno para los capítulos, yo creo que si se hacen de forma interesante, entonces no hay problema. Y esta escena inicial del segundo episodio sí se me hizo muy interesante. Todo lo de la científica viendo a través de el microscopio, analizando el cadáver asqueroso, sacándole el hongo de la boca. ¡Oh, qué desagradable! Y por supuesto este diálogo impresionante cuando ella le confirma al soldado que ha estudiado eso durante toda su vida y que no hay forma de hacer ni vacunas ni medicamentos. La única solución es bombardear toda la ciudad con todos sus habitantes para evitar que se propague. Genocidio. Conforme pasaba el episodio yo me preguntaba, ¿será que sí bombardearon Indonesia y le hicieron caso a la señora? ¿O será que no bombardearon nada y por no bombardear fue que se propagó toda la pandemia de hongos a lo largo del mundo? Más adelante en el capítulo, cuando Ellie, Joel y Tess ven un cráter, confirman que ahí cayó una bomba y que todas las ciudades principales del mundo sí se llegaron a bombardear. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Luego del tema de todo el bombardeo, comenzamos con el recorrido de Ellie, Tess y Joel, que la gran diferencia entre el episodio 2 y el videojuego es que en el videojuego este recorrido principalmente va a suceder de noche y con lluvia, mientras que en el episodio todo el recorrido lo adaptaron en un día soleado, así que es un poco más tenebroso en el videojuego en ese sentido. Y también en el episodio continúan apareciendo algunas escenas que no corresponden al videojuego, como por ejemplo esta de Joel y Tess vigilando a Ellie cuando se despierta, y también el tema de que Ellie está desayunando un sándwich de pollo, y esto de hacer videos en la noche como que hasta da hambre, así que mejor no hablar de esa escena. Se me antojó un burrito. Y todas las cosas que Ellie dice sobre las luciérnagas y sobre la vacuna, y cuando Joel amenaza con dispararlas y se infecta y ella se comienza a hacer como la zombie. ¡Qué graciosa! Deberías hacer un show cómico. Todo eso no aparece en el videojuego, pero son momentos bastante divertidos para ir conectando más con los personajes. Y justo aquí es donde comienza toda la parte de la exploración bien god que te hace sentir como dentro de un videojuego. Y en medio del recorrido tenemos algunos diálogos con referencias interesantes para el futuro, como por ejemplo cuando Ellie pregunta que si no existen superinfectados que lancen esporas explosivas. Esto se ve en el videojuego más adelante y seguramente lo veremos en la serie. ¡Jodidos! Y fue algo bastante cool que se mencionaran las esporas. Ya se había criticado en el episodio anterior que las esporas no existían y que los personajes no tienen que utilizar cascos de oxígeno al igual que en el juego. Y la explicación que dio el director sobre por qué no existen esporas es porque al parecer no es algo realista, porque en la vida real no pueden existir esporas estacionarias que solo se queden dentro de los edificios, y que entonces decidió eliminarlas para que la serie fuera más realista, ¿no? Como si un apocalipsis de hongos fuera realista de todas formas. Te
tontería! Pero en fin, es algo bueno que se hayan mencionado a las esporas, porque en el futuro seguramente veremos a estos super infectados lanzando esporas explosivas a los personajes, como sucede en el videojuego. ¡Estamos jodidos! Aquí los personajes llegan al hotel donde hay unos patitos nadando y también una rana brutal tocando el piano. Y algo bastante cool es que justo aquí, cuando se ve un poco de agua, Ellie confirma que no sabe nadar. Como saben, en el videojuego tampoco sabe nadar y Joel tiene que ponerle una tabla todo el tiempo para que no se ahogue. Y así continúan las escenas de exploración, que como les decía son un poco menos tenebrosas que en el videojuego, porque en el videojuego todo esto está sucediendo de noche y con lluvia. Sin embargo, sí que hay cosas bastante perturbadoras que llegamos a ver en el episodio, como por ejemplo todos estos chasqueadores revolcándose por ahí en el piso, algo que no se llega a ver así precisamente en el videojuego y que en el episodio lo pusieron bien perturbador. ¡Qué asco! Que hablando de los infectados, Joel tiene una conversación bastante interesante con Ellie y le dice que normalmente los infectados llegan a vivir un mes o dos como máximo, pero que hay algunos que incluso han vivido por años y que hasta llevan 20 años ahí desde que comenzó la infección. Ellos están ahí dejando crecer el hongo dentro de su cuerpo y no se han muerto. Es muy importante entender, si no has jugado el videojuego o si quieres recordarlo, que hay muchísimos tipos de infectados y entre más tiempo esté una persona infectada, más peligrosa se vuelve. Por ejemplo, un corredor de The Last of Us son estos zombies que no llevan tanto tiempo infectados, entonces todavía pueden ver y todavía tienen esta apariencia más humana. Pero los chasqueadores, por ejemplo, que aparecieron en este episodio, como pueden ver, ya llevan un montón más de tiempo infectados, así que el hongo ya les pudrió toda la cabeza y ni siquiera pueden ver, así que solamente se guían con el sentido de la escucha. ¡Eres ciego, McFly! Más adelante en el juego llegamos a ver personas que ya llevan años infectados y que son peores que los chasqueadores y se convierten en unas cosas así bien gordas y monstruosas llenas de hongos, y justamente son los jefes de los juegos, los personajes más difíciles deben ser y que también tienen que aparecer en la serie. Si quieren algún videillo explicando todo el tema a profundidad de los infectados, dejen un buen like para saber que lo quieren. ¡Claro que sí! Volviendo a los chasqueadores, todo este tema de que ellos están conectados de cierta forma y que si tú pisas un Cordyceps en el piso puedes alertar a un montón de chasqueadores que están kilómetros a la redonda para que te atrapen. Todo eso es muy perturbador y no funciona así en el videojuego. Realmente en el videojuego tú no tienes que estar ahí preocupándote de que si pisas una rama, tal vez pisaste un hongo y ya alertaste a 500 chasqueadores que estaban a 3 kilómetros lejos. Esto es un nuevo detalle que se ha añadido a la serie y creo que puede funcionar muy bien, porque justamente la escena final tiene que ver con esto de los hongos que conectan a todos los chasqueadores, pero no nos adelantemos porque todavía no es tiempo de llorar. Está bien. Aquí continúa la exploración en el episodio, pero ya ahora sí, es momento de que empiecen a salir los peligrosos chasqueadores y se va a poner fea la cosa, igual que en el videojuego. Aquí tenemos varias diferencias, porque en el videojuego, cuando Joel se encuentra con un policía destruido a manos de un chasqueador, no le dan tanta importancia y simplemente siguen su camino, como que en el videojuego ya saben que fue un chasqueador el que lo destruyó y no les da tanto miedo como en el episodio, porque en el episodio cuando ven a un tipo ahí con heridas, posiblemente chasqueador, se asustan mucho más que en el videojuego y a partir de ahí piden silencio y comienzan a subir muchísimo más asustados de lo que parecían estar dentro del videojuego. Así que esto es una diferencia bastante interesante, son como más gallinas en la serie. Quiero silencio. ¡Eres un gallina! También en la serie nos confirman que Ellie no tenía ni idea de que era un chasqueador, simplemente dijo que cuando ella la mordieron no era algo tan salvaje. Mientras que en el videojuego hay una escena donde Ellie directamente se encuentra con el cadáver de un chasqueador, así que pregunta con toda la calma del mundo ¿qué es eso? Y Joel y Tess le explican que es un chasqueador y no se asustan. Como les digo, parece que en el videojuego son un poco más valientes y en la serie van muchísimo más precavidos y no quieren que Ellie haga ninguna pregunta. ¡Ay, puta madre! Lenguaje. Y bueno, ya que entramos directo a la acción de los chasqueadores en el episodio, que para mí obviamente fue lo más brutal, lo que tiene más tensión y lo más impresionante, los sonidos que hacen los chasqueadores también se adaptaron a la perfección. No mames, casi me cago del susto. Lo único que falta de adaptar, pero que nunca lo van a adaptar, es el hecho de que Joel active su oído, como en el videojuego, para ver dónde están los chasqueadores y para ubicarlos. Esto no va a pasar en la serie porque no es realista según el director. Lo que sí pasa exactamente igual es que tanto en la serie como en el videojuego, al más mínimo sonido, el chasqueador va a ir a despedazarte la vida. Que de hecho en la serie la acción comienza muy parecida, con un ataque cuerpo a cuerpo de un chasqueador hacia Joel, y en el videojuego pasa
exactamente igual. La diferencia es que en el videojuego Tess le salva la vida disparándole a la cabeza. Aquí en el episodio eso sí me estresó un poco, porque como que los personajes le disparaban a los chasqueadores, pero le disparaban en el cuerpo, nunca le daban a la cabeza, parecían Thor. Apunté a su cabeza. Y como hasta 5 minutos después a Joel se le ocurre por fin dispararle en la cabeza al chasqueador. En el videojuego esto sucede mucho más rápido y desde el principio ya le disparan en la cabeza a los chasqueadores, así que no hay tanto problema como en la serie. En fin, todo este momento es muy tenso y con mucha similitud al videojuego, como por ejemplo cuando los personajes se esconden detrás de algunos muebles para que los chasqueadores no los escuchen. Lo que sí faltó que adaptaran, y lo pudieron hacer perfectamente porque sí es realista, es el hecho de que Joel, al igual que en el videojuego, agarre una botella de vidrio o un ladrillo para distraer a los chasqueadores. Todo este elemento de tirar botellas y tirar ladrillos es algo que se utiliza muchísimo en el videojuego y que en el episodio simplemente lo ignoraron, pero esperemos que lo puedan adaptar en futuros capítulos. Eso espero. Y tal vez en este episodio no adaptaron lo de las botellas, lo de los ladrillos o lo de los vendajes, pero sí hicieron una escena preciosísima igualita a la del videojuego, que es justamente cuando Joel y Ellie observan la vista, ahí como en el atardecer, hacia el Capitolio. Es bellísimo. Y hablando de semejanzas, casi todo lo que pasa en el Capitolio es exactamente igual, tanto en el videojuego como en la serie. Joel, Tess y Ellie llegan hacia el Capitolio, pero se dan cuenta de que no hay nadie esperándolos para la entrega, así que deciden entrar y se encuentran con todas las personas por ahí muertas, y también se dan cuenta de que hubo una guerra entre infectados y personas y todos se murieron. Y lo más doloroso del episodio también pasa muy parecido que en el videojuego, y es cuando Ellie se da cuenta de que Tess está infectada y ya no puede continuar el camino con ellos. Todo esto ocurre exactamente igual que en el videojuego, no solamente que la mordida se la hayan hecho en el mismo sitio en el cuello, sino los diálogos de Tess. Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. Algún día se nos iba a acabar la suerte. Está infectada. Está infectada. Ups, ¿verdad? Ups, ¿verdad? Esto es muy real, Joel. Esto es muy real. Joder, esto sí es cine. Aunque bueno, la muerte de Tess sí va a ser una de las principales diferencias del videojuego con respecto a la serie, ya que en la serie seguimos con todo este tema de que los hongos pueden alertar a un montón de chasqueadores que están cerca. Entonces este hongo como que le avisa a un montón de chasqueadores y ellos empiezan a llegar hacia el Capitolio en manada, mientras que en el videojuego todo esto de los hongos que alertan a chasqueadores nunca sucede. Entonces los que llegan al Capitolio no son zombies, sino que son humanos que los van a matar con armas. Toda la escena es completamente diferente, pero el sacrificio es exactamente el mismo, ya que Tess tiene una mordida, entonces decide sacrificarse para que Ellie y Joel puedan escapar. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. En el caso de la serie, vemos que Tess lanza un montón de gasolina al piso, unas granadas, si quiere nada más encenderlo para explotar a todos los chasqueadores, mientras que en el videojuego no ocurre ninguna explosión, porque en el videojuego ella se enfrenta contra los hombres armados y simplemente la matan a balazos. Las dos muertes estuvieron bien sad, aunque la de la serie estuvo bastante asquerosa, porque al menos en el videojuego no llegó un zombie a meterle el hongo por toda la boca y a darle ahí un super besote. ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! Como si el hongo tuviera inteligencia propia y le gustara expandirse por todo el mundo, y por eso le estaba contagiando todavía más rápido, metiéndole la infección por la boca. Al final el resultado de este episodio fue el mismo, y es que Tess se sacrificó, solo que en un lugar se murió a balazos y en otro universo se murió con un super besote de un zombie. Eres asqueroso y degenerado. Y a pesar de que en este segundo episodio ya se va sintiendo un poco más la esencia de la relación que tienen Ellie y Joel en el videojuego, todavía siguen habiendo muchas más tensiones en la serie de las que hubieron en el videojuego. Por ejemplo, en el videojuego Ellie nunca insulta a Joel por haber dejado a Tess morir, como sí pasa en la serie. No quise que esto sucediera. En marcha. Lenguaje. Obviamente con todo este tema de la explosión del Capitolio, el final va a cambiar bastante, porque en el videojuego, como no hay zombies, entonces nunca hubo ninguna explosión dentro del Capitolio. Aquí en la serie vemos que después de la explosión, Ellie y Joel simplemente salen del Capitolio y van a seguir caminando ahí por el bosque, y así termina en el episodio. Mientras que en el videojuego hay todo un recorrido por el Capitolio de Joel y Ellie ocultándose de los hombres armados que entraron al lugar. Tienen que matar a algunos en sigilo y después escaparse por un subterráneo
subterráneo donde hay unos trenes y un montón de cosas, y hasta después de todo ese recorrido en el subterráneo y después de matar a un montón de policías, hasta ahí es que Joel y Ellie salen a la calle y ahí va a continuar el recorrido. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? ¿Quieres saber cómo sigue? Pues tendrías que ir a jugar el videojuego, o si no, esperarte cada domingo como todos nosotros para seguir viendo los capítulos y los análisis brutales por acá. Así que para ir regulando ese hype, pueden dejar en los comentarios qué te pareció el episodio, qué te pareció la adaptación, las diferencias, y si hubo más diferencias o semejanzas que no comenté, obviamente pueden dejarlas ahí abajo. Nos vemos en la siguiente, y si tú has estado soltero o soltera y no has dado ningún besillo últimamente, recuerda que eso es mejor a que te bese un zombie y te meta un super hongo por toda la boca. Estás trastornado. Aunque si Elizabeth Olsen estuviera convertida, a lo mejor y sí la dejaría. Esta vez te mamaste, Peter.